de PAD-BP trial, ¿ok? Entonces, ¿ok? Bueno, pues el acetaminofén, que aquí llamamos paracetamol, es el analgésico más utilizado a nivel mundial. Siempre se utiliza como primera opción para manejo de dolores crónicos y ha estado muy estudiado los efectos secundarios que tiene una sobredosis de paracetamol, pero no se ha estudiado el uso crónico de este a una dosis terapéutica que consideramos pues generalmente como una dosis segura. Ok. Alberto, por el título, ¿qué tipo de estudio es? ¿Perdón? ¿Retrospectivo? Ok. Leslie, ¿qué tipo de estudio es? ¿Es un ensayo clínico? Sí. Quitémosle el PAD-BP trial. Diana, ¿cuál es el estado basal de la población de estudio? Deyanira. No, olvídense de lo que ya dieron. De lo que dice el título. Nada más estamos con el título. Personas con hipertensión. Iván, ¿cuál es la maniobra? Ok, bueno, eso ya lo sabes porque el título puedes definir cuál es la intervención o maniobra. El uso regular. ¿Y cuál es el desenlace, Carlos? Ver cómo afecta la maniobra en la presión arterial. Todo eso es inferencia, eso no dice el título, ¿sí? Un buen ensayo clínico debe empezar por el título. Y en el título, de acuerdo a un diseño arquitectónico, tenemos que tener sus tres componentes. Estado basal, que son las características de los pacientes que vamos a estudiar, o de la población que vamos a estudiar, o de lo que vayamos a estudiar. Seguido de la intervención, como dice Iván, o maniobra, que es lo que les vamos a hacer a esas personas que vamos a estudiar. Y después el desenlace o outcome, ¿de acuerdo? Cuando nosotros en un título podemos identificar esas tres partes, de entrada ya le empezamos a prestar atención de que es algo que está adecuadamente diseñado, ¿de acuerdo? Siguiente. Bueno, entonces comentábamos pues que se ha estudiado mucho los efectos secundarios de una sobredosis de paracetamol, pero no el uso crónico a dosis terapéuticas o que consideramos como seguras. Y esto pues se debe a que los estudios observacionales o de corte pues han tenido resultados contradictorios respecto a esto. Muchos estudios observacionales han sugerido que el paracetamol aumenta la presión arterial, pero no hay datos, o sea, siguen escasos los datos sobre las intervenciones que se ha hecho para esto. Y bueno, el estudio utiliza como justificación pues que para disminuir esta brecha de conocimiento se realizó este estudio comparando los efectos de acetaminofén regular y placebo en la presión arterial de pacientes previamente ya hipertensos. Lo llamaban de PAD-BP trial. Ok, el diseño del estudio. Bueno, vamos a la parte de métodos, ¿no? El diseño del estudio pues fue de centro único, o sea, se realizó nada más en un centro o en una unidad hospitalaria o nada más tomaron datos de una sola población. Fue aleatorizado, de doble ciego, de un placebo controlado y fue un estudio cruzado. Fue un estudio que se dio inicio por el investigador y se manejó con fondos del The British Heart Foundation. Todos entienden ahí las características del diseño. ¿Alguien? ¿Hay alguna palabra que no entienda? Estudio cruzado. Bien. José, explícale por favor qué es un estudio cruzado. Tú sí. No sé si recuerdo bien, pero repite que
No, pues no viene la intervención. Tiene- A ver, Iván. O sea, fue doble cruzado porque tuvieron dos controles y a la mitad se cambió. Y ese es un estudio cruzado, un crossover. Tú tienes población, tienes a tu población sujeta de estudio y a tu población control. Les haces la intervención, lo sigues durante un tiempo, revisas resultados, paras el estudio, cuando das fármaco, que viene con un periodo que se llama aclaramiento de lavado. Inmediatamente después cruzas los brazos, es decir, al que recibió la maniobra lo dejas sin maniobra, y al que no recibió la maniobra lo pasas a la intervención. Y ven los resultados. Y después al final comparas los resultados de un grupo. Lo interesante de hacer ese diseño es que cada paciente es su propio proceso. O sea, tienes Puedes analizarlo desde dos puntos de vista, como un ensayo clínico controlado, como un estudio o ensayo de antes y después. Donde estudias al paciente antes de la maniobra y después de la aplicación de la maniobra. Y aquí lo que haces es cruzar, pero sí tiene que cumplir ciertas características muy particulares con el periodo de trabajo. Muy importante que es un periodo de tiempo en el cual no se da ninguna maniobra para aclarar totalmente los efectos de la maniobra. Ese es el estudio cruzado. ¿Alguna otra palabra? Ah, bueno, el doble ciego, ¿a qué se refiere el doble ciego? ¿Ninguno de los dos grupos? Y un triple ciego, ¿sí? En el triple ciego, la persona que analiza los datos tampoco conoce qué es lo que es. Por eso es triple ciego. Tanto el sujeto que recibe la maniobra como el investigador no conoce qué es lo que se está administrando. Suponiendo que aquí no fuera, por ejemplo, en el doble ciego, los médicos que administraban en la psicología no sabían si estaban dando placebo o acetaminofén. ¿Por qué? Porque la pastilla cumple las características de un placebo, el mismo emplayado, el mismo blister, el mismo precio, el mismo color, el mismo tamaño, el mismo sabor, los mismos horarios, todos son iguales, tanto el placebo como en la manipulación. Y cuando termina el estudio, a quien le mandan los resultados, nada más le dicen, paciente, sujeto de estudio número 1 recibió sustancia A. Sujeto de estudio número 2 recibió sustancia B. Y él no sabe si es el placebo o es el fármaco. ¿En qué casos se recomendó? Cuando no quieres tú guiar tus resultados por lo que estás haciendo. La realidad es que nada más en México somos todólogos, es decir, que diseña el estudio, es el mismo que recaba la muestra, es el mismo que analiza los datos, es el mismo que hace el proyecto. Eso solo ocurre en México. En el resto del mundo existen empresas exclusivamente dedicadas a los data managers. O sea, todos ellos recaban los datos y lo único que hacen es trabajar con ellos. Eso no toman de biblioteca, no de pacientes, nada. Todo es números. Entonces, en realidad, quizá si les dices a este día para que no dice algo, para ellos va a ser lo mismo. Pero cuando tú diseñas todo, pues es imposible hacer. Y bueno, ya nada más mencionan pues que se realizó en el Centro de Investigación Clínica de la Universidad de Edimburgo, que lo vigiló la Oficina Central Clínica y Académica para el Desarrollo de la Investigación y fue una colaboración con el Servicio Nacional de Salud. Ahora, los criterios de inclusión que utilizaron fue que todos los pacientes tenían que ser mayores a 18 años y ya ser hipertensos. Su hipertensión podía ser o no tratada. Si era tratada, tenía que tener una dosis estable de uno o más antihipertensivos y mantener TAs inferiores a 150 a 95 en una medición aleatoria durante el día. ¿Qué es un criterio de inclusión?
más homogéneos. Que es un criterio de no inclusión. De no inclusión, ¿no? No inclusión. ¿Qué es un criterio de no inclusión? Si la persona no tiene, no puede participar. Es un criterio de exclusión. Cuando tiene, Como ya está participando. Sí. Solamente puedes excluir lo que ya incluiste. ¿puedo poner un ejemplo? Bueno, como en el estudio, ya que en una persona se haya tomado Es el periodo de clearance, es el periodo de lavamiento que hablábamos entonces el paciente debería al positivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el criterio de no inclusión y de exclusión? durante el estudio y El criterio de inclusión son todas esas características que yo voy a buscar en la proceso. El criterio de no inclusión es aquella característica que si está presente, aunque se cumplan todos los criterios de inclusión, yo no voy a incluir. El criterio de exclusión es aquella característica o situación que si se presenta durante el proceso, yo voy a sacar o voy a sacar el presente. Ok, si no tiene tratamiento, pues mantuvieran TEAs entre 135, 85 y 150 a 95. Ahora, aquí nada más manejaban criterios de exclusión y esto será que el paciente tuviera antecedente de enfermedad isquémica, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, daño hepático, que ellos lo definieron como tener ALT mayor a 50, enfermedad renal crónica, que fue un estadio 3 a 5, que tuviera ideación suicida, un peso por debajo de 55 kilos, o consumo regular de acetaminofén, AINES, esteroides o anticoagulantes. Claro. Nosotros definimos criterios de inclusión por el estado basal de los pacientes. Tenemos diferentes grupos que tenemos que cubrir. Nosotros utilizamos una cosa que se llama demarcación diagnóstica. ¿Qué es demarcación diagnóstica? Son aquellos diagnósticos que una de dos, o yo voy a incluir o yo voy a excluir. Es decir, ellos claramente dijeron, si tiene cardiopatía isquémica, no va a entrar al paciente. Ese es un diagnóstico que está justificando cómo va a ser la población que yo voy a tener. Y así con cada uno de ellos. Hay otra forma de otros criterios que se utilizan también para otros grupos de estado basal y de las características basales de los pacientes, es la demarcación pronóstica, por ejemplo. Si yo tengo un paciente, si estoy estudiando algún estudio, porque está haciendo un diseño, un estudio de oncología, y voy a estudiar sobre vida, a lo mejor uno de mis criterios de demarcación pronóstica, para excluirlos, son aquellos pacientes que por definición su sobrevida sea menor a 6 meses. Tienen alguna enfermedad oncológica. A lo mejor yo pueda valorar un estudio sobre calidad de vida con algún chocho que nos hace sentir bien. Pero voy a excluir a aquellas personas que por su diagnóstico tengan una expectativa menor a 6 meses. Marcación pronóstica. ¿Vale? Entonces ya tenemos demarcación diagnóstica, demarcación pronóstica. También puede haber sematometría, peso, talla, edad. Sí. Y bueno, ¿qué hicieron? Lo primero que se hizo fue la asignación al azar en el grupo, ya sea que recibía el placebo o que iba a recibir el gramo de acetaminofén. Bueno, ahí. Ajá. ¿Cómo asignamos al azar a los pacientes? Fíjense muy bien. A, B, 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 A. ¿Qué crees? Él ya no fue designado al azar. Él ya no le tocó al azar. El último de cajón solamente tenía una posibilidad. ¿Qué tenemos que hacer para asegurarnos que todos caigan en que realmente sea aleatorizada la selección? Que sea homogénea. Puede ser
Puede ser. No funciona, pero puede ser. Se puede hacer clústeres. Clusters. ¿Y cómo vas a definir los clusters? Vas dividiendo la población, o sea, en diferentes grupos, y vas agarrando de cada grupo. Y vas Uno, 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 uno. Cuando te queden uno en cada grupo, esos ya no fueron elegidos. ¿Qué estrategia hay para elegir las opciones al azar? ¿No? Pues, cuando tienes algo, generalmente lo hace. Un Además del programa. programa, realmente ya lo sabemos. Ujú. Pues Sí, y es válido. Ahora ya lo hacen los programas. sí, porque, o sea, es justo eso, cuando tú te estás dando un fármaco y los tienes en orden, sabes qué le vas a poner a cada paciente. Entonces, eso ya deja de pensar, porque puedes ser dar el estudio. Claro, voy a mover el que me cae bien para que reciba la maniobra, porque si lo ves dónde está, le tocaba el placer. ¿Cómo dice? Sí, ahora ya lo hacen los programas, ¿no? Data, Stata, Equidad, SPSS, ya todos esos ya sacan la precisión. Antes, ¿cómo creen que se hacía? Antes de que existían los modelos de cognición. sobre cerrado. No. Existe una cosa que se llama tabla de números aleatorios. Es tan arcaico como el valor de P. La tabla de números aleatorios va asignando de forma aleatoria, es un modelo matemático ya previamente descrito, en el cual te va a asignar el número de manera aleatoria. Y cuando llegue a los últimos, no importa, no tomo en cuenta ni el tamaño o la cantidad de sujetos a aleatorizar, sino que a todos les otorgó la misma probabilidad de caer en el grupo A, en el B, el número de grupos pues, independientemente de tú nada más lo que tienes que proponer es en cuántos grupos lo vas a dividir. Y de acuerdo a una serie de análisis, existe la tabla. Oye, entonces viene está una hoja de Excel donde vienen todos los números, todas las redes. Entonces tú vas designando. Pero lo único que haces, vas haciendo todas las 4 muestras, lo vas asignando en cada casilla. Y al final, cuando tú llegas a los últimos, esos ya también fueron designados previamente al azar por el número que le tocó por meterlo en esta tabla que previamente ya había seleccionado el número seleccionado. Y esas tablas son infinitas. O sea, si quieres meter 180 millones de seres humanos en un estudio, puedes meter 180 millones de manera aleatoria con una tabla de números. Si quieres meter nada más 5, lo puedes hacer. 2, pues ya. Pero depende del número, lo puedes hacer. Es una tabla infinita, es un modelo matemático previamente descrito que viene números y letras. Los vas asignando de acuerdo. Y si uno pone a ver, por ejemplo, pones entre A, B, C. Vas a ver, cuando vienen los números para la tabla de 3 grupos, no vienen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Viene a lo mejor empieza con 3, luego el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 1, y se van así. De esa forma va cayendo. Esas eran pues, tablas muy antiguas, cuando no existían los programas matemáticos. Ahora, Bueno, entonces, supongamos que empezamos con el grupo de acetaminofén, ¿no? Le dan 1 gramo 4 veces al día, que se supone es como la dosis máxima que podemos dar a los pacientes, 4 gramos al día. Y otros pues reciben el tratamiento de placebo. Esto se mantenía durante 2 semanas y al término de ello tenías 2 semanas de washout o de lavado o de aclaramiento. Luego de esas 2 semanas se cambiaban los pacientes al tratamiento contrario, que es el cruce, y duraba otras 2 semanas ese mismo tratamiento, ¿no? Ese mismo año. Y la relación que se trató de mantener con los pacientes era de 1 a 1 con los investigadores en doble ciclo. Ok, en cada fase del estudio los participantes acudieron a 4 visitas. 2 visitas fueron en el día 0 y el día 14 de... Leslie, ¿qué es un selfie? Es un factor o una característica que puede hacer errónea la calidad de la información.
Y Ernesto dice un sesgo de selección. Díganos, ¿cómo es un sesgo de selección? Existen una gran cantidad de sesgos en un estudio. O sea, pueden existir. Aquí Ernesto nos comenta de un tipo de sesgo que es de los más frecuentes que hay. Entonces, cuando entonces, a la hora de seleccionar a la población, se metió un pájaro. Se metió un pájaro. La nodriza y... Bueno, estamos En el sesgo de selección. Entonces, nosotros podemos caer en un sesgo de selección. Uno, si premeditadamente seleccionamos una población que sabemos que lo más probable es que nos dé el resultado que tenemos. Ese es un sesgo de selección. Dos, seleccionamos a la población control premeditadamente sabiendo que no va a tener ningún efecto en nosotros. ¿Qué otro tipo de sesgo conocen? Sesgo de aleatorización. Perfecto. ¿Cuál? ¿Con cuál? Claro, o sea, al final, cuando te quede un paciente, perdió su aleatorización. Porque le toca el que sigue, no le tocó al azar. Entonces, voy a la aleatorización. O que, por ejemplo, los grupos a comparar no sean heterogéneos, ¿no? está lleno de jóvenes y de jóvenes. Exacto. Que las poblaciones a comparar sean diferentes. Hay un sesgo tanto de selección como de aleatorización. ¿A qué le suena sesgo de seguimiento? Puede ser esa, o hay una forma más grave. Está demasiado rígida la selección y pues obviamente no es un estudio que puedes extrapolar a la población real. Bueno, eso pasa con todos los ensayos. O sea, y va a funcionar mucho mejor cuando tienes un seguimiento súper rígido. ¿Por qué los resultados que tenemos en los pacientes no son exactamente igual a los estudios? Pues porque tiene- ellos utilizan población pura. Es decir, si vos tenés hepatitis química, solo la Solamente, hepatitis química que tiene de 31 a 32 años de edad, es bueno y vive en tal código postal. Y hace ejercicio. Entonces, pues es un sesgo de selección, porque ese resultado no es reproducible en otro lado. Pero bueno, independientemente de eso, no, hay un sesgo de seguimiento que es más delicado que el perder ese seguimiento. ¿Cuál creen que sea? Claro, por supuesto. Es decir, a la población que estoy estudiando le voy a dar 8 consultas y a la población por la sesgo le voy a dar 4 consultas. A la población que quiero estudiar le voy a citar presencialmente y a los otros nada más por teléfono. ¿Vale? Un sesgo de seguimiento. No es igual la forma en que los estamos comparando, lo que lo estamos siguiendo. ¿Qué otro sesgo conocemos? ¿Ande? El de memoria. La persona ciertas situaciones, si es mayor tendencia a hacer la información de personas. ¿Ok? ¿Qué otro sesgo? ¿Cuál? Por ejemplo, el ejemplo clásico que ponen era de los aviones de la Segunda Guerra Mundial que analizaban los aviones que regresaban de los campos aéreos que veían dónde habían caído los balazos. Pero en realidad lo que estaban viendo eran los aviones que sobrevivían a la batalla, no los que se morían. Entonces, los pilotos que morían en esos aviones tenían muestran. Claro, por supuesto. Ese ejemplo, ese y el del paracaídas, son los ejemplos más frecuentes que se toman para demostrar ciertas características de la metodología de investigación que nunca se mencionan. Los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Los aviones de la Segunda Guerra Mundial estudiaban los que regresaban, pero los que tiraban, ¿cómo los estudiaban?
y reforzaban las zonas donde estaban los balazos. No les hacían daño. Más bien había que reforzar las zonas en donde no había balas, porque era donde caía en los aviones. Y en el del parachute, ¿sí sabes? ¿Sí sabes el del parachute? ¿Quién se aventaría a entrar en un ensayo aleatorizado, doble ciego, con un paracaídas? Placebo control. ¿Quién le entra? Mejor sacamos una música y jugamos ruleta rusa, ¿no? Interconsulta psiquiatría. Pero, por ejemplo, en esos casos, de todos modos, tienes que asegurar el bienestar del paciente. Claro, no es ético, no sería ético. No sería ejemplo, me refiero es una cosa es que tú digas, mi control va a ser que no tenga característica, otra cosa es que mi control sea el que tenga otro dispositivo para que yo salvaguarde su seguridad. Estoy buscando un estudio de, claro, pero el estudio de superioridad paracaídas, o de no inferioridad. para el estudio de paracaídas que sí existe, lo pueden buscar, era intentar que alguien se subiera a un avión con una mochila y sabe que si traía paracaídas y sabe también. Cuando muchos pacientes ya aterrizados, abandonan el estudio, Bueno, eso es pérdida de la muestra. ¿Qué porcentaje de pérdida del tamaño de muestra es tolerado para que un estudio siga conservando validez? 20%. El máximo es 20%. Cada vez es más estricto, pero ahorita y es muy importante esta cuestión de los sesgos porque cada vez se complica más la metodología de la investigación. Resulta que ahora, para que tú a una revista de impacto te acepte un paper, tú tienes que mandar una carta explicando cómo vas a hacer una carta de contención de sesgos. Tienes que identificar cuáles serían los potenciales sesgos de tu trabajo y explicar qué estrategias utilizaste para controlar cada uno de esos sesgos. Si quieren publicar en New England, llaman, tienen que hacer esas cartas, identificar los sesgos, los potenciales sesgos de su trabajo y explicarles paso a paso qué hicieron ustedes como investigadores principales para controlar todos estos sesgos. Por eso es muy importante conocer todos los sesgos. No podemos ser tampoco nosotros como personas que encargan de investigación con la metodología, porque además, como más cada uno de los investigadores, se le puede hacer una revisión muy detallada, se le pueden encontrar. El problema es que muchas revistas están llenas de estudios muy bien diseñados, pero hay estudios muy buenos que no se publican porque están mal metodológicamente. Entonces, ¿cómo llegas ahí a Pasito de lágrimas de residente. Sí, se tiene que ser rígido, se tiene que ser estricto. Me extraña que tú pienses eso. Tú eres muy. O sea, sí. No, es muy exigente. Entonces, sí, evidentemente no podemos tener el mismo control de calidad en un estudio. Yo que trabajo solo, ¿no? O sea, que llevo 2 años trabajando en un estudio en el cual incluí 1000 pacientes después de 2 años. No deberían de exigirme la misma calidad que, por ejemplo, se le puede exigir a Novo Nordisk, que tiene toda una industria detrás, y gente que paga para que se sienten solamente a analizar datos, para que se sienten a recolectar los datos, que se sienten, ¿me explico? O sea, no puedes exigir lo mismo, aunque en realidad se exige lo mismo, porque uno aspira a publicar un trabajo de buena calidad en una revista de impacto. Pero más allá del investigador, o sea, lo que se digo es, no es lo mismo que yo diga, como el mundo acepta un estudio de una comparación entre 2 orugas, cuánto avanza, pero que con la sencillez del estudio metodológicamente es muy fácil de diseñar. Entonces, obviamente, se le van a encontrar menos errores, como para explicar. Un estudio que va a comparar 2 fármacos que puede tener muy importante en la vida del paciente. Realmente intervienen más variables a considerar y poner más cosas a analizar.
que digan, ay, no es que te falló aquí por eso, entonces no va a estar aceptado. Para eso existe. ¿Cómo generas esto donde dices qué tanto sí, qué tanto no se puede? No, tú no lo generas, para eso existen los comités editoriales. Pero tú como persona, que al final va a tener un saco, ¿no? Porque vas a decir, es que está en una revista muy tan chida, mejor leo el de las figuras que están en Bueno, porque tú conoces la metodología y entiendes. A ver, ¿qué están estudiando? Tus orugas. Están estudiando mis orugas. Utilizaron. ¿Qué pasó? Andan con todo, ¿no? Viernes de quincena, ¿o qué? No, ya nos dijeron que hasta el 15. ¿Ah, sí? Bueno, las orugas las están estudiando. Pero si la herramienta estadística que tú vas a aplicar está diseñada para investigar mariposas en lugar de orugas, ¿no? Desde ahí ya está metodológico. No importa qué tan sencillo sea, ¿no? A lo mejor nomás vas a estudiar, le vas a medir la marcha, la caminata de 6 segundos a las orugas, ¿no? O de 6 pies a las orugas. Pero si resulta que estás utilizando o el tamaño de muestra que utilizaste no era para ensayo clínico, sino era para casos y controles, ya metodológicamente tiene una debilidad, por muy sencillo que sea. Entonces, el valor interpretativo que le das tú a cada estudio depende de ti, de tus conocimientos. O sea, igual el valor que Por supuesto que te vas a encontrar artículos abismalmente inútiles en revistas de muy alto impacto, como te puedes encontrar artículos extremadamente productivos en revistas de no tanto impacto. Sí, claro, eso sí hay y sí existe. Entonces, cada quien le da individualmente el valor para salir algo, ¿no? El tema es, sería cuestionar a la revista que publicó el artículo de las orugas porque tuvo un comité editorial deficiente. ¿Qué es lo que estamos ahorita? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Por qué hubo tantas retractaciones de artículos? Porque no hubo un comité editorial adecuado que vigilara los datos y que aceptaron muchos trabajos sin el respaldo suficiente de todo. Cuando yo meto un estudio, ¿qué es la plausibilidad biológica? Ya no. ¿Quién sabe qué es plausibilidad biológica? Claro, plausibilidad biológica es algo coherente, es una verdad que todos aceptamos, que viene de muchos estudios, etc. Eso es plausibilidad. No hace falta. Cuando yo voy ahí a patear la plausibilidad biológica, tengo que tener toda la argumentación y toda la evidencia de mi lado. O sea, si yo ahorita me paro y digo, señores, ustedes están mal. La penicilina no sirve para el estreptococo. No sirve. Todo lo que han visto desde que se creó la penicilina hasta ahorita es pura falacia. Lo que yo estoy diciendo es algo que no es plausible biológicamente, porque voy en contra de la evidencia, ¿no? Pero si yo saco un estudio de 100 millones de personas a los que les demostré que tenían neumococo y que la penicilina no sirve, ¿qué pasó en la pandemia? Decían, clarísimo, acitromicina y cloroquina funciona, el aclaramiento del virus, toma, va. Lo publicábamos FDA, trabajo. Y luego, ¿dónde están los franceses? Que creen, no mencionó. Perdón, tengo que retirar mi artículo de Lancet. O sea, es que no encontré, sí, el que manejaba los datos se perdió, se acabó la tierra y no existe. Revistas de tan alto impacto es imperdonable que tengan que tratarse de algo. Porque el error no es de quien lo manda a publicar. El error es de la revista que lo publicó. ¿Qué tan activo es ese castigo ante el cambio de paradigma? El efecto de bola de nuestra disciplina. ¿Qué tanto se puede entonces decir todo lo que estaba antes? Hay que revisarlo. Se tiene que retratar. No se tiene que retratar. Ellos no. Se tiene que revisar. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué existe este paradigma?
Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Cambió las características del neumococo, se hizo más potente la penicilina, la población ahora es más susceptible, o no, ahora la población ya no es susceptible a la penicilina. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero los dos en su momento demostraron lo que dicen. ¿No? Pero tú dijiste, yo pateo la avispero, yo voy en contra de lo que todo el mundo sabe y aquí están mis resultados. Y te los acepto. Ahora hay que sostener esos resultados. Cuando yo voy a meterme en el toro de echar por tierra lo que ya se conoce porque está aceptado como una verdad absoluta, tengo que tener una evidencia irrefutable. Cuando no la tengo, pasa lo que ocurre en el campo. Entonces, es válido usar un artículo y quedamos que cada uno está buscando, le da valor a diferentes criterios, a diferentes partes de la realidad. Y válido que yo use un artículo que no tenga, aunque esté en algún punto tenga más discusión, pero a lo que yo me refería, en esa parte de la medicina. Claro. Es válido. Es una pregunta muy complicada de responder. Si el protocolo lleva una lectura de lo que investigando, lo llevan. Yo vi un momento en el que cuando hasta donde yo tuve lo que yo estaba buscando, de disminuir, ya el resultado al final hubo un problema y salió mal. Algo fue un problema. Pero para lo que yo lo ocupaba, hasta ese punto estaba diseñado. Yo, por ejemplo, se me ocupaban errores. Pero Ahí te para va. lo que yo lo ocupaba, estaba bien. No es válido. Fíjate, otra vez me refiero a la pandemia. La FDA, la OMS, aceptan el uso de acitromicina, cloroquina, ivermectina, en base a puros estudios observacionales. In vivo. La premura y la desesperación por encontrar algo que ayudara a la población llevó a todo el mundo a tratar de sacar lo que fuera. ¿Qué es Remdesivir? ¿Alguien sabe? ¿Saben la historia de Remdesivir? ¿Saben para qué fue concebido Remdesivir? Para el ébola. Fue un fracaso total del laboratorio de Gilead para el ébola. El ébola es la enfermedad más fea que existe. Porque se mueren como el 99%. No hay nada que se les puede. Y es más canijos el huevo. Pero no, bueno. Hay varios aquí infectados que nunca llegan a las 7. El virus mortal del huevo. Pero bueno. El laboratorio de Gilead lanza Remdesivir como un antiviral para ébola. Fracaso rotundo, no sirvió. Miles de millones de piezas de laboratorio almacenadas en Francia. Llegó COVID, saquen Remdesivir, metan a fuerza. ¿Cómo? De esa forma. Tiene que funcionar. Ahí va. ¿Qué pasó con Tamiflu? Con no sé qué. Influenza. ¿Quién me puede decir cuál es cuál es la evidencia del uso de los Oseltamivir en influenza? Influenza estacional, influenza H1N1. Las primeras 48 horas de sí. ¿Y cómo nos lo vendieron? ¿No? Casi como nos vendieron dexametasona en COVID. La corta contaminada. Cuando en realidad son 2 pinches días de diferencia entre que tomes Tamiflu y no. Nada más. Eso es estadística, eso es lo que dicen. O sea, de acuerdo a eso, ustedes prescribirían Tamiflu. Considéranme que les estoy diciendo la verdad. Yo sé que ustedes son muy estudiosos y saliendo de aquí van a ir a buscar los artículos de Tamiflu. Considéranme que les estoy diciendo la verdad. Alberto, te estoy diciendo. Si te da influenza y tomas Tamiflu, solamente vas a tener 2 días menos de síntomas. Te cuesta 570 pesos el tratamiento, tienes que tomar las primeras 48 horas de iniciar el paro. Se lo prescribes o no se lo prescribes a un paciente que lleva 72 horas de iniciar el paro.
¿Ande? No, ambulatorio. Depende de la gravedad. ¿Tú sí lo harías? ¿Por qué daríamos algo que la evidencia dice que no sirve? Eso es lo que tenemos que romper. Tenemos que cambiarnos el chip. Si la evidencia dice que no sirve, no sirve. Tú pregúntale a alguien con influenza si hace o no diferencia. ¿Le han preguntado? Les va súper bien. Se les quitan todos los malditos síntomas. Les va muy bien. Ya en el contexto hospitalizado, la neumonía, pero en general, la influenza se recibe también, se le hace el día 1, 2, 3, 4. Comparado con que no lo reciba, la calidad de vida durante el tiempo de la infección es diferente. ¿Cómo mides eso? Pero la enfermedad y el aclaramiento viral no cambia solamente 2 días. No cambia absolutamente nada. Pero no podemos medir la mejoría que pueden sentir. Y lo que yo les estoy diciendo es solamente lo más empírico que puede existir. La medicina basada en la observación y la experiencia. ¿Qué dice la evidencia? Que sirve para 2 días, menos de 5. De acuerdo a eso, si la evidencia dice que no sirve, ustedes lo harían. Bueno, albúmina está más complicado, mi querido René. Albúmina es 50-50. Vamos a volver. No estamos listos para esa conversación. Bueno, ¿en qué más? ¿En qué estábamos? ¿Por qué sobre todo esto? De los sesgos. Entonces, siempre control de sesgos, ¿vale? Sí, así. Ok, entonces, bueno, se hicieron 2 visitas en el día 0 y el día 14. Estas 2 visitas eran las largas. En ellas se monitoreaba la TEA mediante un mapa. ¿Saben lo que es el mapa? ¿Sí? El monitoreo continuo, ¿no? Entonces, una forma estandarizada de tomar la TEA durante 24 horas y se les tomaban muestras de sangre. En la segunda parte de las visitas, que eran en el día 4 y el día 7, nada más era una toma de TEA en el consultorio y muestras de sangre. Las muestras de sangre que se tomaron incluían urea, electrolitos, pruebas de función hepática y concentraciones de paracetamol en sangre. Y es importante pues recalcar que durante el periodo del estudio no se permitieron hacer ajustes en el tratamiento antihipertensivo de los pacientes. Ok, pues ya explican ahí dentro del estudio qué hicieron para estandarizar como la toma de presión, que tenían que estar sentados 10 minutos en el brazo no dominante, aparatos calibrados y que se registraba la media que estaba entre la segunda y la tercera toma. O sea, se tomaba 3 veces en el consultorio. Y lo que tenían era resultados, como, lo que tenían esperado como resultado primario y secundario, bueno, era que en el primario el cambio en la TEA ambulatoria sistólica diurna media después de 2 semanas de tratamiento con iba a haber un cambio en la TEA en el tratamiento con acetaminofén versus placebo. Y el secundario era cambios en la TEA sistólica media diurna y en la sistólica de 24 horas y diastólica de 24 horas y con clínica después de 2 semanas de tratamiento con paracetamol versus placebo. Bueno, el análisis estadístico que hicieron, pues tomaron en cuenta que más o menos iban a estar 110 pacientes para detectar una diferencia de 1.6 milímetros de mercurio en la presión sistólica utilizando una T-Student pareada con una significancia del 5% y un poder estadístico del 90%. Hicieron también el análisis de los datos del mapa basados en la población por intención a tratar de pacientes que tenían datos de mapa válidos al momento del corte temporal que establecieron, que pues era el día 0 y el día 14, ¿no? Okay. Mira, ¿qué es una TDST? La verdad no la sé explicar muy bien. Sé la historia, pero no la sé explicar. Bueno, cuéntanos la historia. Es algo nuevo. La publicó un señor bajo el pseudónimo.
Pasó una mosca y se murió. Es que faltaba el final. Es como la P de Pearson, ¿no? ¿Sí sabes la historia de P de Pearson? ¿No? Se llama P por Pearson. La Teston, pues, Iván, ¿qué es la Teston? Es una pregunta para evaluar. ¿Qué vamos a hacer con los grupos? ¿Qué vamos a hacer? Para comparar. Comparar. Punto número 1 de la definición de Teston. Comparar. Me sirve para comparar dos poblaciones. ¿Qué características tienen? Sí, pero push. Ya le digamos, una diferencia. Okay. ¿Qué es diferencia significativa? Porque para mí, significativo puede ser X y para ti significativo puede ser Y. ¿Qué es significativo? ¿Qué sería significativo? ¿Cuándo se considera significativo? Que los resultados no se deban analizar. Esa es la definición del valor de P. ¿Qué caramba significa la P? P de menor de 0.05. Que la probabilidad de que ese resultado se deba analizar tiene menos de un 0.05 de probabilidad. Bueno, ese es el valor del estudio. No se debe significar. Luego, ¿para qué nos sirve esto? Pues sí. Era para muestras, o sea, para comparar dos poblaciones, pero las poblaciones eran más o menos homogéneas y son poblaciones pequeñas. Distribuciones. La distribución es una prueba que nosotros utilizamos para variables que guardan una distribución paramétrica. ¿Qué es eso? O normal. La distribución normal no pone de dados. ¿Vale? Cuando a los dos lados es exactamente igual. Puedes dividirlo a la mitad y es una población totalmente homogénea y la divides perfectamente. Compara dos poblaciones. ¿Qué pasa si yo en la curva de Gauss el 80% de la muestra cae del lado izquierdo y solamente el 20% del lado derecho? La distribución dentro de la campana es homogénea. Es una distribución heterogénea. A esas muestras o a esas variables se les llama de libre distribución o distribución no paramétrica. El cálculo o la identificación de la distribución de cada variable que nosotros tenemos en un estudio nos indica qué tipo de prueba estadística vamos a utilizar. The Student, Udemy, Whitney son pruebas estadísticas para comparar dos poblaciones. Es decir, comparar medias, pero no, porque en la Udemy y Whitney no comparamos medias, comparamos distribución paramétrica mediana, ¿de acuerdo? Diferencia de mediana. Es que unos usan para ver dónde se Todo depende del tipo de variable. Cuando nosotros tenemos libre distribución, Udemy. Cuando tenemos distribución paramétrica, debe comparar medias y medias. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Dicen, ¿por qué es importante esto? Si yo veo un estudio en donde me reportan una distribución no paramétrica y le aplicaron una prueba para distribución paramétrica, esto está mal. ¿Vale? ¿Cómo puedo yo identificar? Porque cuando uno está haciendo, cuando ustedes estén haciendo su tesis y todo, van a meter sus datos en el SPSS, entonces van a pedir ahí las pruebas paramétricas y van a ver si tiene libre distribución, van a aplicar prueba de Kolmogorov, prueba de Shapiro, van a decir, sí tiene distribución normal, tiene distribución no paramétrica. Eso es padrísimo, eso lo hacen ustedes cuando estén haciendo su tesis. En un estudio no te dicen esos cuadros, no te dicen cómo fue que sacaron la distribución. Entonces, nosotros tenemos que aprender a identificar. Pon una tabla de la
Nada más hay tablas. Ah, ¿esa? ¿Esa? Taxi. Sí. ¿Esa? ¿Cómo puedo identificar qué tipo de distribución tuvieron estas variables? ¿Qué saben? Está bien fácil. ¿Verdad? Sí, todas son de distribución normal. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque tiene que ser según dicen, ¿eh? Vamos a ver. Tiene que ser de valores que sean. Ah, mira, está chulísima esta variable. Ah, bueno, Porque no, ¿por qué no puede no puede ser ser menor de cero? No puede ser mayor al ¿Eh? ¿Qué tal? porque la variabilidad no puede ser mayor al ¿Estás viendo negativo, no? Libre distribución y la están presentando como si fuera distribución. ¿Cómo sé cómo la están presentando? ¿Qué es esto? ¿Qué significa más menos para más menos para más menos para? La presión. Pues la diferencia, el rango de diferencia que hay. Desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? En la campana de cada La dispersión de los datos. Entonces, a una mayor desviación estándar, mayor, o sea, más, tienes datos en cuantos más grandes. Y a una menor desviación. El 95% de los resultados caen en el valor más menos 2 desviaciones estándar. ¿De acuerdo? Si yo tengo 0.6, mi resultado es 0.6, más menos o menos 2 desviaciones estándar, la desviación estándar es de 6.6. Entonces, 2 desviaciones estándar. 13.2. 0.6 menos 13.2, un calor tuvo menos, ¿cuánto de desviación de esto? Como menos 20, 15 de desviación de absoluta. ¿Eso es posible? Está mal. Por supuesto, debieron haber reportado medianas. Yo reporto variables de libre distribución en forma de medianas. Y reporto variables de distribución normal en forma de medias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿perdón? Son las medidas de dispersión y de tendencia central. Media, mediana, percentiles. Entonces, cuando yo veo esto, estuvo mal el análisis estadístico. ¿Qué debieron aplicar aquí? Debieron reportar medianas, pero ¿qué prueba que se iba a La dar? UDEMA. La UDEMA. Entonces, ahí ya nosotros empezamos a ver qué tan viable sería analizar o qué tan bien está diseñado esto. Como comentaba acerca de eso. Eso es un error. Esto es un error. No quiere decir que el estudio no sea válido. No puedo ser, o sea, no es tan así de negro y blanco. No es que no sea válido. Simplemente tiene errores metodológicos que yo calificaría como groseros porque es básica, es estadística básica. O sea, no necesitas ser un doctor en metodología o en investigación para sacar esto. Pero es un error grosero que no debería, en una revista de gran impacto, no deberían de permitir que se publique una información. Este tipo de cosas, hay miles de este tipo de errores en todo. Y en la revista que le diga, o sea, la que diga, la que tenga el comité editorial científico más escrupuloso, también publica. Tampoco es para que digamos, no sé. No. No le vas a dar el valor. Si lo leo por lo plano, O sea, no le vas a dar quizá el valor concluyente. O sea, ya leímos el artículo, ya sabemos qué dice el artículo. Ya sabemos que según ellos, si das acetaminofén, te implementas un la presión, ¿no? Es lo que ellos dicen. A lo mejor yo diría, híjole, ¿cómo se lo metodológico?
Puede ser que tenga razón, pero todo el mundo creo que razón. Un purista diría, con eso era un trabajo, no le doy paso. Sí le doy paso, no, no. Y alguien que no sabe estadística te dice, no, ¿de acuerdo? ¿A esa o...? No, ya, continúa. No te lo sigo, ahí. Valor de ver. Análisis por protocolo. ¿Cuántos tipos de análisis existen? 2. ¿Cuáles son? No sé, oye, los que yo sabía, ese que dice ahí análisis por protocolo y análisis por población, por intención de población. Por intención de tratamiento. ¿Qué significa? El que entendí mejor fue el de población o por intención a tratar, que es, hacen como un ajuste estadístico de los resultados que obtuvieron como para hacerlos más extrapolables a una población normal. ¿No? Es el análisis por protocolo. Y por protocolo, pues yo creo que es analizar nada más, porque entendí, la población en estudio que pues cumple precisamente nada más ciertas características y eso lo hace más puro. Es todos los que entraron, sí. O se hayan salido en el estudio. ¿Cuál creo que tenga más poder, más peso? Análisis por protocolo es una forma bonita de decir, analizo lo que a mí me gusta. Los que me quedaron bien. O sea, les voy a recordar una vez padrísima, pero porque yo medio manipulé un poquito esto. Sí, pero no tiene validez externa. Sí, ¿no? ¿Para qué necesita validez externa en un estudio sobre población bacteriana en el 2020? No saben, ¿No? Entonces, sí, no. Pero si yo salgo y digo, la Cinetobacter baumannii de piso de medicina interna del 20 de noviembre tiene todas estas características y es exactamente igual a lo de todo el mundo. Para producir lo que son un centro, entonces, y solamente analizaste todos los resultados de Cinetobacter. A lo mejor no metiste todo. Cuando tú haces un análisis por intención de tratar, tiene más peso. Insisto, es algo subjetivo, no es que el hecho de que hayan analizado por protocolo sea una causa suficiente para decir no sirve. Sí. No estoy de todo. Porque tú puedes en el mismo centro sacar a algunos pacientes. A lo mejor a los que curiosamente no completaban el protocolo, o a los que no recibieron acción. Claro, los resultados no forzosamente pueden, no forzosamente reflejar la realidad. No, o sea, es una herramienta de análisis estadístico humano. Está permitido. Pero es mucho más pesado metodológica y estadísticamente el otro que tenemos. Pruebas de TED Student pareadas. ¿Qué significa esa palabra? No, sé que hay pareadas y no pareadas. ¿Qué creen que sea? Okay. Resulta que son las mismas pruebas de los mismos pacientes, es lo que nos decía Fernando al principio. Que aplicas la medida, o sea, el fue la medida de ellos inicial,
contra la medida de ellos, cuando se cruzaron, contra la medida de ellos cuando terminaron el estudio. Eso se le llama muestras pareadas irrelacionadas. Porque cuando yo estudio unas muestras pareadas, es la población de estudio, su control, su par, y pueden no estar relacionadas con de los pacientes distintos. No están relacionadas entre ellos. Estudios de antes y después, estudios de después. Bueno, ok, como primera imagen en el estudio tenemos esta gráfica que nos va explicando cómo es que se van perdiendo y acomodando los pacientes. Ellos inician con una población de 204 y de estos 204 sacan a 94 y mencionan ahí pues que sacan... Ajá. José, en esta gráfica, ¿en dónde empieza el estudio? En el momento de la aleatorización. Aquí empieza el estudio. Los demás cumplieron criterios, pero no fueron elegidos todos. Puedo proponer un estudio en donde el criterio de inclusión es que sean hombres. Pero de esta sala hay no sé cuántos, 11 hombres. Pero solamente voy a incluir 5. En el momento que yo elegí esos 5, ahí empieza el estudio. No desde los 11 que estamos. ¿Digo? Y bueno, entonces especifican pues que hubo 2 que perdieron el seguimiento y 1 que fue hospitalizado. Inicia la aleatorización con 110 pacientes y estos los dividen en grupo con acetaminofén o paracetamol y grupo con placebo. Luego de estos, bueno, aquí menciona que para el seguimiento hubo 2 que se perdieron en la intervención, sí, durante el seguimiento del grupo de paracetamol. Y hubo 5 que se perdieron durante el seguimiento de placebo. Y todavía después de estos, al final para el grupo de paracetamol se analizaron únicamente la muestra de 53 pacientes y acá se analizaron 50 pacientes. Entonces las poblaciones pues eran más o menos de la misma cantidad. Ahora, esta es la primera tabla del estudio. Normalmente en la primera tabla lo que trata de explicarnos son las características de su población. Siempre, en todos los estudios. Y pues son más bien descriptivas, ¿no? De qué características tenía la población que ellos estudiaron. Y pues vemos que son más o menos homogéneas, ¿no? O sea, más o menos la misma cantidad de un sexo y de otro, para los que fumaban y los que no fumaban, los que dejaron de fumar, los que recibían tratamiento con antihipertensivo y qué tipo, o sea, más o menos vemos que son la misma cantidad de pacientes para ambos grupos, ¿no? A ver, ahí tantito. Bien. ¿Qué debe incluir la tabla 1 de cualquier estudio? Sí, es muy bueno. Las características. ¿No? Las características basales de la población. Siempre, variablemente, todos los estudios deben, normalmente, las tablas deben de contener lo mismo. Tabla 1, características basales. ¿Vale? Siempre, invariablemente, tabla 1, características basales. Hay algunos toritos que luego nos ponen donde no hay tabla 1. Pero el 99% siempre va a incluir las características basales. Puede ser, como ocurre en tabla 2, que se comparen las características basales de la población A con la población B con el efecto de la maniobra. Y después le hagan los resultados
el resultado de la maniobra. Así como lo mencionaba el doctor. Entonces, aquí se analiza lo de cómo partieron, o sea, las presiones con las que iniciaron los pacientes. Recuerden que hubo una medición al día 14 y lo mismo aplicó para el placebo, ¿sale? Y esa es la tabla que veíamos hace ratito, por intención de tratar. También incluye la del análisis por protocolo. Entonces, pues realmente la diferencia que se vio en uno y en otro, pues no fue tanto. O sea, 3.7 a 7.4 y acá 3.6 a 6. Y en la tabla 4 nada más nos hablaban de las características laboratoriales de los pacientes, o sea, igual, o sea, de inicio y a la semana 2 en el grupo placebo y en el grupo de paracetamol. Bueno, como discusión, pues ya, o sea, mencionan en la discusión siempre como los puntos débiles del estudio o las sugerencias que ellos harían con los resultados que obtuvieron. Entonces, pues mencionan, pues se observa un aumento de presión con el uso de paracetamol durante 2 semanas, que más o menos dicen va de 4.7 en la sistólica y de 1.6 en la diastólica versus el placebo. Y que ellos hacían una estimación de que esta elevación aumentara hasta un 20% el riesgo cardiovascular en pacientes que ya tenían antecedente de hipertensión. Invitan pues a cuestionar unas las pautas que sugieren el uso del paracetamol como una alternativa segura a los AINES para el manejo de dolor crónico, y que coincide pues con otros estudios que se han realizado para valorar el aumento de la presión arterial con el uso de AINES. Que se desconoce pues el mecanismo por el cual el paracetamol aumenta la presión arterial y que cree que involucra pues la vía de la ciclooxigenasa 2, y ¿qué más decían? Pues que tuviéramos precaución. Y bueno, como les decía, en la discusión pues van a tratar de abordar también los puntos débiles del estudio. Ellos mencionan que para ellos la primera debilidad es que se realizó en individuos que tenían diagnóstico de hipertensión y que no está claro si estos hallazgos pueden extrapolarse a personas que no son hipertensas. Sin embargo, bueno, la tasa de dolor crónico aumenta con la edad de manera similar a la tasa de hipertensión, ¿no? O sea, entre más viejito, más cosas te duelen y más hipertenso eres. Y por lo que se esperaba que una proporción... Por el dolor son importantes. No, que observaban que, o sea, que ellos observan que pues, es similar o deducen que va a ser similar el aumento del uso de paracetamol, porque a mayor edad, pues más dolores crónicos tienen, y pues también a mayor edad, pues más hipertensión, más frecuencia de hipertensión. No. Sí, o sea, por otras causas. Pero tú crees, cuando hablas de envejecimiento, ¿tú crees que realmente tiene que ver con el dolor o con el endurecimiento de la piel? No, con el endurecimiento, pero sí, o sea, se refiere que se va presentando de manera similar cronológicamente en la vida de los pacientes. Otra debilidad, pues la duración del estudio, que no está claro si el aumento de la tensión arterial con el uso de paracetamol durante 2 semanas se mantiene en las personas que utilizan el paracetamol de manera crónica y que se realizó en pacientes que no tenían dolores crónicos, que normalmente estarían tomando paracetamol, que se diseñó de esta manera para eliminar el dolor como un posible factor confusor por los efectos conocidos que tiene sobre la TEA. Y como cuarta debilidad, pues, o sea, la población en la que se realizó era una población blanca de una sola región y pues eso, o sea, puede limitar que lo vamos a extrapolar a otro tipo de poblaciones, ¿no? Y ya. ¿Tienen alguna duda? Bueno, vamos. En términos generales, ¿a qué se refiere? Nombre de todo este artículo. La discusión. ¿Qué es una discusión? O sea, como poner todos los argumentos a favor de tus resultados, pero también